Vamos a compartir ahora un informe especial de Visión 7 a 40 años del golpe de Estado en Chile. A 40 años del golpe que derrocó a Salvador Allende en Chile, no existen dudas sobre la intensa campaña de Estados Unidos para voltear al presidente constitucional. Las tareas conspirativas se desarrollaron durante todo su gobierno, que se extendió entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Pero grupos económicos, medios de comunicación y ya en las postrimerías del gobierno, una parte de la sociedad también construyeron el golpe de Estado. En los días posteriores a la estrecha elección de Salvador Allende como presidente, el consejero de Seguridad Nacional de Richard Nixon sostuvo que Estados Unidos no permitiría que Chile se vaya por el desagüe. Así se expresó Henry Kissinger, según documentos desclasificados. Estos papeles se vieron a la luz hace 5 años. Revelan que ya el 15 de septiembre de 1970, Nixon ordenó a la CIA evitar que Allende asumiera el poder o derrocarlo. Para lograrlo, su administración estranguló la economía de Chile. Los bancos congelaron créditos y se impidió la ayuda económica. El programa del gobierno de Allende fue inicialmente apoyado por la influyente Democracia Cristiana, que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva ya había sentado las bases para procesos de cambio históricos como la reforma agraria o la nacionalización del cobre, concretados en 1971. El plan de desestabilización fue incesante. Uno de los hechos significativos para el proyecto golpista se produjo ya el 25 de octubre de 1970 con el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, un militar con un fuerte apego al orden constitucional. En julio de 1971, el expresidente Frei volvió de una gira privada por Estados Unidos y rompió un silencio de varios meses para proclamar que la unidad popular camina hacia el totalitarismo. A raíz de la reforma agraria, a finales de 1971, se llevó a cabo la expropiación de más de 2 millones de hectáreas. Se sucedieron tomas de tierras y arreciaron los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes. El primer año de gobierno de Allende, la economía de Chile se mantuvo estable e incluso creció. La inflación fue baja y el Producto Bruto Interno creció un 8%. Al finalizar 1971, el déficit presupuestario había crecido a un ritmo acelerado y caía al nivel de reservas, por lo que el gobierno suspendió el pago de la deuda externa. Aparecieron las primeras señales de desabastecimiento en el segundo trimestre de 1971 que derivó en un floreciente mercado negro. Este último elemento movilizó algunos sectores sociales en los que creció el descontento. Fue el estandarte que aprovechó la oposición para organizar una marcha de cacerolas vacías mientras permanecía en el país una visita oficial de Fidel Castro. Los grupos de ultraderecha que se movían bajo el ala del derechista Partido Nacional seguían muy activos. También el movimiento Patria y Libertad, que según documentos revelados años después, fueron apoyados y financiados por la CIA. Entre las acciones de estos grupos figuran el asesinato del comandante de la Armada Arturo Araya, edecán del presidente Allende, diversos atentados con bombas contra torres de alta tensión y oleoductos, asesinatos de militantes de izquierda y varios atentados a embajadas. Con la excusa de la situación, los transportistas iniciaron un paro para desestabilizar al gobierno socialista. El paro de los dueños de los camiones contó con el apoyo monetario de la CIA. La oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, adhiriéndose ingenieros, abogados y médicos, entre otros. El país quedó virtualmente paralizado. Documentos desclasificados de la CIA demuestran el financiamiento clave por parte de esa agencia para que las patronales profundicen la medida de fuerza. Fue tan planificada que un día antes del paro, el entonces embajador estadounidense en Chile, Nathaniel Davis, envió un cable secreto al presidente Nixon donde le informaba que para proteger los intereses de la oposición, la confrontación puede resultar inevitable.
Casi un mes después del inicio del paro, el 2 de noviembre, juraba un nuevo gabinete compuesto por 3 miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, así como por 2 altos dirigentes de la Central Única de Trabajadores, CUT. La presión internacional se profundizó cuando entendieron que la entente golpista crecía en territorio chileno. El 8 de octubre, un tribunal de París decretaba el embargo de una carga de cobre chileno en virtud del proceso iniciado por la compañía Kennecott contra el gobierno trasandino por la nacionalización de sus yacimientos. En marzo de 1973 se realizaron elecciones parlamentarias. La oposición, agrupada en la CODE, Confederación de la Democracia, buscaba obtener 2/3 del Congreso, pero no lo logró. Allende buscó una solución a la crisis, intentando sin éxito un acercamiento con la democracia cristiana. El 29 de junio, el Regimiento Blindado número 2 protagonizó un levantamiento militar. Alarmado, Allende llamó nuevamente a los uniformados a integrar el gabinete, en esta ocasión con los 4 miembros máximos de las Fuerzas Armadas, mientras planeó su última estrategia para desactivar la crisis. Un plebiscito que nunca se concretó. El 25 de julio de 1973, los transportistas afiliados a la Confederación de Dueños de Camiones lanzaron otro paro. Agobiado por los cacerolazos de esposas de militares y luego de un episodio violento frente a su casa, renunció Prats. Entró en escena entonces su propio recomendado, Augusto Pinochet Ugarte. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados con mayoría opositora aprueba un texto en el que señalaba la existencia de un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Acusaban al gobierno de haber incurrido en diversas violaciones, tales como aplicar medidas de control económico y político para luego instaurar un sistema totalitario. Esta oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa contraria a Allende. Los diarios El Mercurio, La Segunda, La Tercera de la Hora, Las Últimas Noticias, La Prensa, La Tarde y Tribuna, que atacaban sin cesar al gobierno. El primer disparo contra la moneda, que perforó la puerta principal, lo hizo un teniente de 24 años, famoso por su talento de piloto y certera puntería. El segundo ataque estuvo a cargo de Fernando Rojas Bender, quien llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea. En una última pasada, los pilotos usaron cañones de 30 milímetros. Allende habló al país en un dramático mensaje final y luego se quitó la vida para evitar ser detenido. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. El golpe de Estado puso fin en Chile a casi 50 años de desarrollo de la institucionalidad democrática, inaugurada con la aplicación de la Carta de 1925 tras la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1931, y clausuró así la vía chilena al socialismo, inaugurando una larga e implacable dictadura que terminó en 1990. Sus ecos aún no se acallaron.